A cada uno de ustedes. Somos los pastores Carlos y Nancy Arvincola Sr. del Ministerio de la Iglesia Pentecostal Desvendando con la Biblia aquí en el Bronx, Nueva York. Sí, los saludamos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Una vez más por darnos acceso a su trabajo, su hogar. Y aquí tenemos palabra de Dios para cada uno de ustedes. Amén. Que siempre pedimos con un pan de arriba, con pan del cielo. Sí, desvendando con la Biblia, nos damos a la tarea de desvendar vidas con la palabra de Dios. Así es. Tenemos una palabra aquí en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 22. Amén. Leemos la misma en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mi amor, ¿cuál es el tema? Rompecabezas. Gloria sea el nombre de Jesús. Ese es el tema. Amén. Bendito Dios, aleluya. Y usted sabe que tenemos que predicar. Amén. O enseñar la palabra de Dios. Para la gloria de Dios y para la edificación a los oyentes. Bueno, aquí en Mateo capítulo 13, versículo 22. Aquí Jesucristo comienza a hablar y a presentar unas parábolas a la gente. Dice que se juntó mucha gente y aprovechó el momento de que hubiera gente para él traer estas enseñanzas. Así es. Y en el versículo 22 de Mateo capítulo 13, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El tema ya se ha dicho rompecabezas. Y rompecabezas es problema o acertijo de difícil solución, o es un juego. Amén. Es como un puzzle. Amén. Y aquí dice que la semilla que fue sembrada entre espinos, terreno, hubieron 4 terrenos. Uno que cayó junto al camino, el otro en pedregales, el otro entre espinos y el que cayó en buena tierra. Pero la semilla que se sembró acá fue y cayó entre espinos. Y dice que el significado es: este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se torna infructuosa. Estas personas, vamos a hablar dentro y fuera también, en el ámbito cristiano y el ámbito secular. Amén. Hay personas que mientras están en el Señor y el Señor los bendice, entonces dice la Biblia que comienza el afán a aparecer, a hacer actos de presencia, el afán, y entonces y el engaño de las riquezas comienzan a prosperan, y entonces esa prosperidad, esa riqueza que Dios mismo se la ha dado, comienzan a ahogar la palabra, lo que se sembró en esa persona. Comienza a ahogar la palabra y después se tornan infructuosos, se tornan personas que no dan fruto y ya buscan excusa para no congregarse, buscan excusa para no orar, excusa para no buscar al Señor. La palabra, excusa, bendito sea Dios, para guardar la sana doctrina. Entonces, el cuidado de los asuntos del mundo, comienzan ellos a buscarlo y no de Dios. Entonces, el asunto es que estas personas, la palabra se les sembró a ellos, pero los afanes de ellos, ese afán, porque la semilla entre espinos representa la persona distraída o preocupada por los asuntos materiales de esta vida. Pero, amores y amigos que están en sintonía, hasta que la persona no prosperó financieramente en otro medio, no había afán. A veces la persona cuando está con lo necesario no hay afán, pero el Señor lo bendice en ciertas áreas y comienzan las personas a tener
muchas personas que lo visitan, muchas diligencias que no tenían anteriormente hablando. Y entonces se tornan frío, indiferente, apático y Apáticos, muchos se descarrían. yes, porque Mientras, hacen nuevas relaciones con personas que mientras estaban en su vieja anterior estado, no tenían. pero mientras estuvieron viviendo con lo poco dentro de la iglesia Yes. y no habían prosperado, eran personas fervientes, eran personas que eran muy lleno de Estaban muy, pasión por el Señor. estaban en sus oídos y sus ojos atentos a lo espiritual. Entonces, el afán, dice la Biblia, el afán de este siglo, el afán de lo que se está moviendo, ese afán. Y dice la Biblia, y el engaño de las riquezas. Las riquezas son buenas si usted sabe manejarlas, pero tienen engaños. Las riquezas tienen sus engaños, ¿ok? Pueden engañar, pueden enfriar, pueden tornarlo indiferente, porque hay personas que antes no tenían y ahora tienen, y ahora son apáticos, fríos, indiferentes. Y que no sienten por Eh, nadie. ya usted le presenta algo de la Biblia y ellos la tergiversan, ellos ya la cambian, ellos ya no la aceptan como viene directamente de las escrituras y entonces ya entran en debate Y no solo porque eso, no quiere que lo confronten. no, así hay personas que creían en el Espíritu Santo y en las manifestaciones del Espíritu Santo y como Dios se movía anterior. Y ahora, porque tienen $2 o $3 o tienen un vehículo nuevo, una casa con más, bendito sea Dios, mejor, como han prosperado, como que ya las cosas que estaban ellos afanosos, que veían acuerdo a la palabra de Dios, tenían la visión, no lo creen, no lo ven. Esto es un rompecabezas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona que antes comía migajas, antes vestía no como está Humildemente. vistiendo hoy en día y ahora usted le presenta el evangelio, ahora usted lo llama a cuenta a decirle, hermano, no lo vemos constantemente en la iglesia o vemos que su estado espiritual es degradante, usted está deteriorado espiritualmente, inmediatamente se levantan y dice, ¿por quién eres tú? Pero cuando no tenían, eran muy humildes, eran personas que recibían el consejo, pero hoy en día Están no, porque altivos. el afán lo ha atrapado y tiene mucho, y esas riquezas se han tornado engañosas para su vida y le han cambiado el sentir, le ha Y el cambiado la manera de perspectivo a la pensar. vida. Bendito Entonces sea dice, el que Dios. fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, ellos la oyen, ellos la reciben al momento, pero inmediatamente son distraídos por el afán, distraídos por el engaño, distraídos por su prosperidad, distraídos porque tienen ya muchos campos para donde ir, distraídos porque tienen bienes, distraídos porque tienen facilidad de conseguir las cosas ahora. Distraído porque ven la persona tal vez que le está llamando o le está hablando, llamando a cuenta y lo miran de arriba abajo y como quien dice, ¿quién eres tú para hablarme a mí? Yo estaba como tú, pero ahora yo estoy aquí. Entonces ya pueden hacer de todo, pero son ahogados. El afán y el engaño de las riquezas lo ahogaron. La Biblia dice aquí que lo ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahoga esa palabra que estaba produciendo frutos en ellos. Ahora es ahogada por el afán y el engaño de las riquezas y la persona se torna infructuosa. Y algo que es infructuoso, que es ineficaz o inútil para algún fin, quiere decir que no produce los frutos, no está generando frutos, no está generando esa energía, alabado sea de que vaya a beneficiarlo él o a beneficiar a otros, sino que han sido ahogados por el afán y el engaño de las Sí, riquezas. porque mientras estaban en un nivel, bendito sea Dios, que tenían menos de lo que tienen ahora, lo que los ropaban era la espiritualidad, lo que ellos veían, respiraban era espiritualidad. Pero como iban prosperando financieramente, materialmente hablando, ¿qué es lo que lo está arropando? El dólar. El poder tener y obtener, el poder votar y comprar. El afán, el afán y el engaño de las riquezas ahogan ahora lo que estaba produciendo frutos.
ahogan ahora aquello que lo estaba beneficiando a él, a su familia y a su prójimo. Porque ese fue el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Oía la palabra, estaba produciendo, pero inmediatamente comenzaron a prosperar, comenzaron ellos a progresar ya inmediatamente el afán y el engaño, porque ya no tienen tiempo, ya no Sí, tienen tiempo. no estamos diciendo que el prosperar es El malo, prosperar no. es bueno, Es bueno, pero hay que saber que sí, cuando usted prospere, que el prosperar no lo controle a usted, que usted controle su prosperidad. sí, el afán es bueno, si el Señor le da la oportunidad de usted tener unos millones de dólares. Eso sería una bendición, porque así entonces usted y su familia pueden vivir cómodamente. Santo Pero que Jesús. eso no ahogue los asuntos del Señor en usted. Y que no lo controle a usted, que lo ponga a usted ciego a lo espiritual, ciego a lo que usted antes veía, aunque durmiendo lo veía, y aunque usted estaba descansando, usted escuchaba la voz de Dios. Pero ahora, como ha prosperado de una forma, cuando usted escucha la voz de Dios, usted mismo se sacude y dice, no, no. Por ejemplo, que Dios le diga, mira, lo que usted tiene en el bolsillo $100, dale 50 a esa persona que está en necesidad y que usted se sacuda y diga, no, Señor, reprenda al diablo, esa fue mi emoción. Cuando Dios se le está diciendo que sea un instrumento para esa persona, porque usted no sabe lo que esa persona está pasando. Entonces la semilla entre los espinos representa a la persona distraída o preocupada por los asuntos materiales de esta vida. Esa persona que fue esa semilla que cayó entre los espinos representa a personas distraídas o preocupadas más por los asuntos materiales de este mundo, de esta vida. Entonces nosotros no podemos dejar que el afán ni el engaño de la prosperidad que tenemos, de esa prosperidad que hemos prosperado materialmente, donde usted ha prosperado, sea material, sea social, en cualquier campo de esta vida donde usted ha prosperado que usted sirve al Señor, no permita que eso lo haga distanciarse, marginar de los asuntos de Dios. Que no Entonces, lo en el ponga ámbito secular, apático. en los asuntos secular, hay personas también que cuando prosperan se olvidan de los parientes. Hay personas que cuando prosperan ya no le dan tiempo a la esposa ni a los hijos porque han prosperado y ya ellos no tienen el tiempo ya. El tiempo no es necesario, no es suficiente. Y entonces ellos están en sus empresas, Sí, porque en sus le entra un negocios. espíritu de fama, porque como han prosperado y hay otras Ese otro personas, terreno, el terreno de la fama. y es que lo están llamando, lo están solicitando y están diciendo y la esposa y los hijos y quieren compartir, no, no, no puedo porque tengo una reunión con tal y tal persona y la reunión, Nunca están en casa. no, y la reunión de la familia, no, 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 porque si no fuera por el lugar a donde yo estoy, aquí no hubiera lo que hay, dicen muchos. Nunca tienen, aunque sea 5 minutos, para decirle algo a su esposa o decirle una palabra a los hijos. Y entonces están muy ocupados en sus empresas, están demasiado ocupados, no hay para nadie en el hogar porque su empresa ha prosperado, su empresa va camino a la cima, a la cúspide, allá al, 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 al al pico de la montaña y entonces ellos no tienen tiempo porque esos afanes y la prosperidad y la fama lo tiene tan ocupado que no tiene tiempo para nada. Entonces en el ámbito secular tenemos que, digo, cristiano, Amén. tenemos que cuidarnos de que cuando prosperemos, cuando salgamos a camino, cuando el Señor comience a catapultarnos o a catapultar su ministerio, que usted no se descuide en las otras cosas, se descuida en uno mismo, ya no quiere orar porque tiene fama, ya no quiere ayudar mucho, Ya no quiere ya no escudriñar quiere la vigilar, ya no palabra escudriña la palabra porque porque ya tienen un mensaje motivador ya tiene según o un es mensaje de prosperidad. es un gigante en la palabra, ya se siente un gigante en la palabra, ya no hay que abrirla, ya no tiene que buscarse una Biblia, ya anda sin Biblia. No, Anda ya sin no hay Biblia que cuando, escudriñar. si no solamente ya él habla, él escoge un versículo
y ya no hay dirección del Espíritu Santo, ya no quiere que lo guíe el No. Espíritu Santo, ya él habla porque es un catedrático de una universidad secular o teológica, ya el individuo es un teólogo, es un erudito Oh, y ha Santo prosperado y Jesús. tiene fama y entonces no se está cuidando ahí que Que el Espíritu Santo el sea el afán, guiador, el navegador. amén, el afán y que su agenda está muy llena y esa agenda está produciéndole afán. Hay mucho afán para aquí, para allá, no hay tiempo para nada. Y la fama, la prosperidad que tiene, esa Ujú. prosperidad que tiene, comienza a engañarlo y ahí comienza también a aparecer el descuido y viene la caída. Sí, lo engaña y porque lo está llevando por otro lugar. Que la noche que llegaba a cierta hora y compartía con la familia la cena y compartía, bendito sea Dios, en los quehaceres que para muchas personas ahora en día es cosa del hogar, de la mujer sola, que hacía con su esposa y están Santo así Dios. diciendo no. Yo soy muy popular, soy muy famoso, yo no puedo ayudarte y que fregar ni ayudarte a Sí. limpiar en algo, no, porque yo tengo, me están solicitando mucho, entonces llaman de cierto lugar y están ellos, sí, sí, con mucha atención, pero llama un hijo, una hija, o la esposa y le pregunta algo, tú no ves que yo estoy ocupado, no me interrumpa. ¿Cómo es posible solucionar este rompecabezas? Que la persona está pobre, sus recursos son muy mínimos, vive siempre en el estado de las vacas flacas, Santo Jesús. pero ahora Dios lo ha prosperado y el hombre o la mujer o esa Amén. empresa o ese ministerio ha prosperado y ahora ellos no tienen tiempo para Dios. Acordémonos que José, los hermanos se lo vendieron y allí en Egipto recibió persecuciones que aún fue a parar a la cárcel no haciendo nada. Y allí, pero entonces todo ese proceso no quiso pecar contra él, No, no porque quiso mira el la esposa de descuido, Botifar lo que hizo. no, amén, no quiso él descuidarse y distanciarse de Dios, sino que a la mujer de Potifar, él le dijo que él no podía hacer eso contra Dios. Ni contra su amo que le cedió todo Entonces paró en la cárcel, pero Dios no por lo una dejó falsa allí. acusación. Dios no lo dejó allí por esa falsa acusación, no lo dejó y prosperó y el hombre continuó buscando a Dios, como Daniel allí en Babilonia también. Entonces, nosotros aquí en este rompecabezas, ¿cómo es posible que la persona ahora fueron pobres, pobrecitos, y ahora han prosperado y di que no tienen tiempo para Dios, porque están, la agenda está muy llena, La agenda está eh, llena para ya ello. no tienen ni 5 minutos para escudriñar un versículo aquí. Jesucristo le presenta estos 4 terrenos de donde se tiraron las semillas y una de esas semillas vino a parar entre espinos. Fue sembrado entre espinos, cayó entre espinos, que la semilla entre el espino representa a la persona distraída o preocupada solamente por los asuntos materiales, que nada Santo. más su conversación es bienes materiales. Ya la Comprar, comprar, conversación no es venta, Biblia, venta. No. no es nada de la Biblia, ahora es háblame de miles de dólares, háblame de millones, háblame de propiedades. Antes la conversación, el disfrutaba era hablar del Señor. Del Señor No y es decir, malo, no si estamos Dios lo diciendo. permite, estamos orando al tiempo de Dios. Ya no están pidiendo la dirección de Dios ni Ya el tiempo no, de no, Dios. no, ya no Ellos piden mismos han dirección hecho ellos su mismos porque dirección. tienen recursos, Y tienen ellos mismos recursos. no están esperando porque ya la paciencia se le agotó porque hay Ya dinero. no tienen que pensar y hacer cálculos. Vamos a hacer esto, no, ya ellos tienen Ujú. para solucionar problemas. Pero al ellos solucionar sus propios problemas y no esperan el Señor, se crean otros en el futuro, otros problemas, porque entra el enfriamiento. Eran muy humildes cuando no tenían nada. Eran humildes eh, cuando no tenían bienes materiales. Sus recursos económicos eran cero. No Eran tenían. humildes, eran cariñosos, eran respetuosos. Pero ahora han prosperado.
que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y hay mucha gente que está muy afanoso. Y yo vi mucha gente afanoso, pero no llegaron a nada, no lograron nada, no Y alcanzaron nada. partieron de Y la partieron, tierra sin nada. y hay otros que están por ahí, que no lograron. Creíamos que iban a ser unos Mm, gigantes Mi económicamente Señor, hablando, gigantes ministerialmente hablando, no lograron porque se afanaron tanto, corrieron tanto y el no le tiempo dieron tiempo al adecuado al Señor. Señor. Bendito sea Dios. Entonces el Aleluya, afán de este Dios. siglo y el engaño de las riquezas son lo que vienen y ahogan la palabra que fue sembrada en ese hombre, en esa mujer, en ese individuo. La palabra fue sembrada en ellos, pero dejaron que el afán, el correr para aquí y para allá, él está muy importante en tener su agenda, porque tiene una agenda llena, entonces se descuidaron ahí. Como enseñó en una ilustración que me dio ahora mismo, que cuando una mata, una semilla, la mata va creciendo y la persona, bendito sea Dios, viene y no le sigue dando lo nutritivo para que crezca. La persona, bendito sea Dios, va creciendo espiritualmente hablando, pero para que siga creciendo hay que escudriñar, hay que congregarse, hay que orar. Pero entonces vienen y llenan otras cosas y ahogan el crecimiento de esa planta, porque hay afán, hay diligencias que verdaderamente no tienen que hacer, porque eso es lo malo, que hay que tener cuidado cuando hay dinero. Hay Sí. personas que cuando no tenían dinero no lo veía usted caminando y haciendo y corriendo de allá para acá, y no Ujú. tenían vehículo y hacían las cosas moderadamente hablando y calculado. Pero ahora hay vehículos, hay dinero y a cada rato están montados en su vehículo porque tengo que ir allá y acá y no hacen nada. Ujú. Entonces esta parábola que Cristo trajo de aquel que fue sembrado entre espinos. Santo Jesús. El que fue sembrado entre espinos. Ahí, ahí estaba este que fue entre espinos y oyó la palabra, la escuchó, él la oyó, pero comenzó algo a aparecer en su vida, comenzó algo a hacer presencia en la vida de él y es ese afán, el afán de esta vida, el afán de este siglo, el afán de estos momentos y comenzó a aparecer también el engaño de las riquezas. Sí, porque es Comenzó un, a afanarse en otras cosas y ahí mismo y se ahogó la palabra que fue sembrada y se tornó inútil. sí, porque es una cosa usted escuchar. Porque hay personas que escuchan, por en sí no le prestan atención. Por ejemplo, tú me puedes decir algo, amores, ahora mismo yo te escucho, pero yo tengo que en sí, para sacarle beneficio, tengo que prestarle atención a lo que me está diciendo. Hay personas que escuchan la palabra de Dios, pero no le prestan la necesaria, no le prestan la atención necesaria De para la que, atención de vida, sí. así es, para que sea eficaz en sus vidas. Entonces, estamos aquí en Mateo capítulo 13, versículo 22, solamente tocando el que fue sembrado entre espinos, porque hay otros que fueron sembrados en otros lugares, pero aquí la semilla que cayó entre espinos, este que representa, el que fue sembrado entre espinos, representa la persona distraída o Afanosa, preocupado por los afanes de esta vida o afanosa por los asuntos seculares, por los asuntos mundanos, está más ocupado en esas áreas que los negocios del Señor. No estamos oponiéndonos a que usted prospere. así es. No, el prosperar Es bueno, económicamente es bueno, materialmente es bueno, pero pero mejor es prosperar en el Señor. amén. Y también no descuidándonos. Si usted tiene bienes materiales sirviendo al Señor, no descuide porque ahí dice, la Biblia dice que ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Que en ese afán usted pierda su alma. ¿Qué recompensa dará entonces por su alma? ¿Cuál es la recompensa que usted, si usted se descuida, se descarría? ¿Ok? Si usted en ese afán hay un descuido, un resbalón, un deslizo, y entonces usted viene, ocurre algo y se pierde.
Y también dice Proverbios 10:22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si es una bendición de Dios, usted, bendito sea Dios, va a seguir Si no madurando añade tristeza, va a seguir madurando espiritualmente, espiritualmente va a hablando continuar creciendo y espiritualmente. no le va a afectar a la familia o el matrimonio. Amén. Si es Dios. Entonces la enseñanza que traemos es que tenemos que tener cuidado con el afán de este siglo. Amén. No nos dejemos arrastrar por el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. Usted no ve que hay gente que dice, ay, si yo tuviera dinero, o si yo tuviera ese carro, o si yo tuviera ese edificio, O si yo pudiera viajar a este país como hace fulano y fulana. ay, si yo tuviera todo eso. Y otros hacen promesas y dicen, si yo tuviera, yo ayudaría a los pobres, le daría. Y entonces, después que tiene, no le hable de los pobres, no le hable del que no tiene. Y también si tuvieran, yo recogiera a los hermanos y los llevara y los trayera de la iglesia. Entonces Dios le da un vehículo, Un vehículo. y lo menos que hacen es llevar a un hermano ni de aquí a la esquina, porque Eso se ha visto. le ensucia la guagua, Ujú. le tienen que gastar mucha gasolina, no saben comportarse en el vehículo. Hay muchos peros. Entonces, nos cuidamos de esos afanes de este siglo, los Amén. afanes de esta vida, que esta vida está llena de mucho afán. Esta vida está llena de mucha preocupación, Y mucha distracción. mucha distracción también. Entonces, cuidémonos. Hay que tener cuidado de los asuntos del mundo. Sí, hay gente que tiene más cuidado de los asuntos del mundo y no de los asuntos del Señor. Entonces Así aquí es. es. Hay personas que están más atentos al qué dirá el inconverso del qué dirá el hermano o la hermana en la fe. Lo tratan con más respeto al inconverso o pariente que no le sirven al Señor, a un hermano y una hermana en la fe. Que la Biblia dice primeramente hacerle bien a quién, a la familia de la fe. Rompecabezas. Este rompecabezas que muchas veces mucha gente dice, yo no entiendo esa familia o esa empresa o ese ministerio, eran tan pobres y decían que iban a ayudar, pero ahora tienen prosperidad y ya le han cerrado las puertas a todo el mundo. Así hay gente que han prosperado grandemente y entonces Dios lo prospera, pero ya no tienen tiempo para él. No tienen tiempo y entonces la gente dice, pero ¿cómo es posible que ellos prometieron tanto Y no han y no, cumplido. y no están haciendo lo que ellos prometieron? Y hay personas que dicen, no, que si yo pudiera comprar ese terreno, eso va a ser para el ministerio, para ayudar al necesitado. Y siguen comprando y comprando y sacando negocio y personas de su territorio, de donde están, y le compran todo y cogen toda esa calle y hacen una iglesiota, un ministerio, pero no es para el pobre. Es para el que está buen provecho, del concilio tal, de renombre tal, pero no le hace caso al pobre. Como dicen, como la Biblia habla, que el que vienen y lo sientan en el primer banco, pero entonces el otro atienden al que está en el primer banco y el otro lo ponen en el último banco. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, él la oye, la palabra, pero viene el descuido por el afán, él se deja arrastrar por el afán, porque el afán va a aparecer, los afanes, porque esta vida tiene afán, pero el Yes. asunto que no pone su freno contra el afán, se descuidó en ese afán, porque usted va a tener afán. El asunto es no descuidarse con todo ese afán. Y también, perdonando, amor, hay personas que tienen mucho afanes porque vienen y dicen, no, yo voy a hacer esto y lo otro porque así me doy a conocer. Entonces hay que cuidarse que los afanes no te lleven a un estado buscando fama. Ese afán y también el engaño de las riquezas. Vinieron y ahogaron la palabra que fue sembrada. Santo El Dios. afán y el engaño de las riquezas, de tener mucho, de tener esto y de tener lo otro, poco a poco fue ahogando la palabra que fue sembrada. Inmediatamente se tornaron infructuosos, Santo personas Jesús. que no producían
no producían frutos espiritualmente hablando. Ya se descuidaron, ya Ya se el fruto tornaron la espiritual espalda, ya van a está la iglesia, ahogado. ya, ya van a la iglesia por ir, pero son apáticos, son fríos, son indiferentes. Van para, porque no quieren escuchar que están hablando el qué dirán. Van para decir, estoy presente Eso es lo que en estamos viendo cuerpo. hoy en día, que hay gente que estaba muy lleno de Dios y vinieron al Señor. Bueno, me acuerdo cuando yo no serví al Señor. Yo Santo me eso. acuerdo cuando en el mundo yo estuve ahí practicando pecado, pero yo vi personas que servían al Señor y sirven, pero hoy en día ya no mantienen una espiritualidad, ya no Una mantienen santidad. una santidad. Ya ellos son fríos, son indiferentes Son a apáticos, los son asuntos, mundanos. ya son mundanos, ya su manera de vestir ya lo refleja, ya su Y manera muchos de dirán vestir, mundanos sin porque bien de la del manera que Señor. usted, de la manera, muchas veces de la manera como usted viste, usted está así adentro Ujú. también. Y ¿Ok? usted está Psicológicamente y emocionalmente usted ve una persona como están muchas veces vistiendo, es su condición adentro. Mira la gente, hay mucha gente que no le gusta esto, pero hay que decirlo. Cuando la gente viene que quiere un tatuaje, eso primeramente se originó aquí, ujú, aquí. Hay algo que, hay algo que generó que ese generó eso, pensamiento. hay algo que lo motivó, que lo movió a hacerse eso. Y si usted sirve al Señor y usted quiere un tatuaje, aquí fue, el enemigo le tiró un dardo. No, Usted porque hay, se descuidó en algo. Tú no ves que hay gente que sirviendo al Señor en aquellos tiempos, cuando yo veía, eh, hay que hablar esto porque porque estoy desvendando con la si esto es Biblia. desvendando, esto es quitando vendas con la palabra de Dios. Yes. Hay gente que tú ves que no usaban ornamentos en el cuerpo y ahora lo están usando. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces eso se estaba aspirando. Ellos tenían La pasión, Biblia que tenían. dice, del profundo del corazón habla la boca. Eso estaba en su corazón, Eso estaba y ahora se lo cuelgan. ¿Tú sabes por qué? Se porque lo ya lo cuelgan. manifestaron. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer eso. Es Y como ya, yo andaba con mi afro nadie, yo no permitía que me lo tocaran. Yo andaba con el afro bien redondito, bien limpiecito, ¿ok? Bien limpiecito. Yo gastaba dinero en ese afro, en shampoo, en rinse. Yo me daba condición tremenda en ese afro, ¿ok? Yo no quería que nadie me Santo tocara mi Jesús. afro, ¿ok? Porque yo adoraba mi afro. Cuando llegó el tiempo, yo me lo quité. Yo no quiero no más afro. Ya yo no quiero no más afro. ¿Ok? Y la ropa que yo usaba por allá por los 70 o los 80. Ya yo no lo, yo siendo cuando era mundano, no lo quiero. Hay gente que andaban en el Señor espiritualmente por Yes. dentro y andaban por fuera. Pero un momento se descuidaron porque hay algo que lo distrajo de aquella persona que era un líder y ahora está vistiendo así. Eso también le ha producido impacto a ellos, que ellos también quieren andar así. Imitar su día, imitar el pastor o la pastora. Bendito sea Dios. Como tú estabas hablando, amores, como yo vestía en Egipto, gracias y honra y gloria le doy a Dios, que el Señor me iba diciendo, quítate esto, quítate lo otro, y yo obedecí la voz de Dios. Pero da pena y da vergüenza que personas que antes vestían con la santidad de Jehová, como la vieja guardia, que vestían para agradar a Dios. Fue el afán de este siglo, Sí, el algo lo afán y atrapó. la fama, que muchos dirán porque como el inconverso. No, pero tú tienes mucho dinero, tú no puedes vestir así, te van a tomar una foto, ve aquí, ve allá, ve al beauty, El dete afán lo agarró y un se tinte, descuidaron, yes. Sí, dete un tinte, mira esa ropa, ponte la ropa, el pantalón así, el caballero con la camisa abierta, olvídate de sí. corbata, y las damas que tienen que mostrar, perdonando lo que voy, muchos clives, porque eso no es nada. Señor reprenda al diablo. La Biblia dice que la soltera viste para Mm. Dios y la casada viste para su esposo. Yo tengo mi esposo, entonces ¿por qué yo tengo que estar vistiendo de una forma que haga el varón que está, que viene del lado o el hermano de la fe a pecar? El afán lo apagó. No siguió cultivando, Así es, lo apagó, sí. no siguió cultivando espiritualmente Son hablando. bombillas apagadas. Yes. Sí. Entonces, estas cosas, lo que le está ocurriendo a muchos creyentes hoy en día es el afán.
el afán de ser famoso. Tú sabes cómo es, están Así es. afanados por la fama hoy en día. Cómo atraer gente, cómo magnetizar a gente y traerlo. Entonces muchas veces buscan los medios artificiales, Así no, es. porque el que añade cada día a la iglesia es el Espíritu Santo. No, Pero pero mucha nadie gente ya está quiere esperar. buscando cómo añadir gente artificiosamente usando los medios naturales, esos medios materiales para que la gente venga. Pero poco a poco, Las porque personas el se árbol van que Dios no sembró, el árbol que Dios no sembró va a ser arrancado. y se va a secar. Es como en las iglesias que usted ve, que hay muchas actividades que no son de Dios, mucho de minds, las danzarinas, cuántas cosas, muchos dirán, ay, pastora, déjese de eso, que es una nueva generación. No, la Biblia es la Biblia. Eso ha hecho daño. Muchas veces cuando usted no está todavía en ese nivel espiritual, usted no lo ve. Así es. Es como el ciego, por más que tú trates de explicar eso, la gente te va a rechazar, porque va a llegar un tiempo, sí, que aún adentro, mucha predicación que usted trae, la gente lo va a rechazar, porque es el estado espiritual, la Que la condición persona espiritual en está. la cual se encuentra. Y hay mucha gente que no le gusta este tipo de mensaje. No. Antes este tipo de mensaje, seguro que sí, La la persona persona aplaudía y decía, gloria a se Dios, lo, com, eso hace se lo falta. comía a pedacitos, pero hoy en día la condición espiritual de mucho pueblo, el deterioro espiritual, es increíble. El Valle de los Huesos Secos era la condición espiritual de la nación de Israel. Y Santo entonces Dios. cuando usted está en ese estado de hueso, que está huesudo espiritualmente, que está esquelético Que está seco. espiritualmente, que está seco, que está muerto, Que las cosas que usted decía anatema ahora la está las personas abrazando. lo pueden tornar eso un dimes y direte porque no quieren que usted le llame la atención. Pero gloria sea el nombre de Así Jesús es. por la palabra de Uno Dios. cumple hablando lo que está aquí en este libro bello. Uno no está hablando lo que nuestro propio concepto, no, lo que está en la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa en el individuo y el afán y el engaño de la riqueza lo hunden también. Y el tema es rompecabezas. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos y amigos. Esto es Desvendando con la Biblia desde el Bronx, Nueva York. Si queremos presentarle el plan de salvación, si usted todavía no conoce a Cristo, usted está viendo esta programación, amén, si queremos presentárselo. Si usted quiere confesar al Señor, recuerda Romanos capítulo 10, versículo 9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Entonces usted tiene que confesarlo. Esto no es cuestión de que, no, yo sirvo al Señor y que yo voy a la iglesia. O no. que mi papá y mi mamá son pastores. No, usted tiene que confesarlo. Ese es el asunto también, que hay mucha gente que dice, no, mis hijos nacieron en el Evangelio y ya son salvos. Lo de nosotros lo hicimos confesar a Jesucristo. Así es, a los 4. Lo hicimos confesar a ellos para que ellos sí sean salvos. Sí, porque porque la Biblia nos dice que es individual. Amén, porque la Biblia nos dice que el que nace en el Evangelio ya es salvo. La Biblia no dice eso. ¿Qué va a decir eso? Eso no lo dice, yo nunca he visto eso. Entonces, eso es lo que dicen muchos padres. Eso es lo que dicen muchos. Entonces, si usted no ha confesado a Cristo y te quiere confesarlo, diga, Padre Celestial, vengo ante tu presencia, confesando a Cristo como mi Salvador personal. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted confesó, lo hizo así, usted ya es un candidato para el reino celestial. Queremos orar por los enfermos, personas que tienen enfermedades y dolencias. Hay enfermedades y también hay dolencia. Entonces las enfermedades, oramos. Si usted tiene una enfermedad, coloque su mano en el lugar afectado y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira a cada persona que está presentando su enfermedad. Sí, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo reprendimos esa enfermedad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, le ordenamos que se vaya esa enfermedad. La arrancamos en el nombre de Jesús. Señor, para tu gloria. Y le decimos que no regrese más al cuerpo.
y lo declaramos sano y libre en el nombre de Cristo Jesús. Si usted tiene una dolencia en cualquier parte del cuerpo, un dolor, sea en los codos, sea en las rodillas, en cualquier parte del cuerpo, dental, en el oído, ojos o dolor de cabeza, ahora mismo reprendemos esa dolencia. Sí, Señor. Aleluya. Sí, le echamos fuera en el nombre de Jesús, le decimos Dios, que se vaya en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Y está libre, está declarado sano y libre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, hermanos y amigos, esto es Desvendando con la Biblia. Aquí estamos. Y si quieres reconciliarse. Y si usted quiere, sí, reconciliarse. Aleluya. Porque hay personas que necesitan reconciliarse. Sí, Señor. Si usted le ha tornado la espalda a Jesucristo, aleluya. Usted se ha retirado completamente ya de la iglesia. Exacto, Dios. Usted quiere reconciliarse, hacer la amistad nuevamente. Así diga, es. Padre Celestial, yo reconcilio mi vida para con Cristo. Perdona mis pecados y retorna nuevamente en mi gozo de tu salvación. Aleluya. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta transmisión de Desvendando con la Biblia. Así es, aleluya. Estamos transmitiendo usando la cámara de nuestro desktop, de nuestra computadora. Amén, aleluya. Estamos haciendo un nuevo arreglo en el estudio. Así es. Pero lo bueno es que estamos aquí trayéndole la palabra de Dios. Así es, vive Jesús. Comenzando la semana, vive Jesús con palabra de Dios, palabra fresca, palabra que le dé fuerza del cielo. Como dice Pablo, que lo que hablemos sea para edificación a los oyentes. Y eso es lo que queremos, edificarte en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pues bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Y nos veremos en la próxima. Y nuestro lema es quitando vendas con la palabra de Dios.